Muy buenas a todos, sean bienvenidos. Hoy 22 de octubre del 2023 estamos de vuelta para realizar nuestro análisis y proyección de Bitcoin. Nos encontramos en el gráfico de 4 horas contra el par USDT, precio actual $29,850 aproximadamente, y notamos el gráfico actual, el patrón que está formando Bitcoin. Vemos que después del último movimiento intentando, o más bien alcanzando los $30,000, aquí lo hizo una segunda vez, alcanzando nuestra resistencia como tal. La primera vez en este punto, bueno, consideraríamos más bien este el segundo punto y el primero cuando se generó el mechazo grande. Que vemos actualmente, vemos que Bitcoin sigue manteniéndose en un pequeño rango. El día de ayer estábamos hablando de la posibilidad de este movimiento, ya que recordemos, los sábados suele ser de poca volatilidad cuando el mercado se mete en este tipo de rangos como el que tenemos aquí abajito, como el que tenemos aquí. ¿Ok? Los sábados suele suceder eso, y los domingos la volatilidad extrema, es decir, sale la velita para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Así que siguiendo ese mismo patrón, podría hoy generarse volatilidad. Sin embargo, el día de ayer el precio no estuvo en rango. Pudimos notar que aquí estuvo generando ligeramente un poco de volatilidad, pero bien, no es demasiado ese tipo de movimientos, así que podríamos estar considerando un rango en la parte alta. Recordemos que Bitcoin, después de cada movimiento, ya sea a la alza o a la baja, y no solamente Bitcoin, en la mayoría de las criptomonedas, después de un movimiento de rebote, de retroceso o a la alza, tiende a generar rangos, ¿ok? Ya lo hemos visto anteriormente, lo hemos visto aquí, lo hemos visto aquí, así que aquí tampoco debería ser una sorpresa. Sin embargo, no hay que confiarnos siempre de que va a suceder el mismo patrón, tras el mismo patrón, tras el mismo patrón. Vamos a ver lo que nos indica CoinMarketCap. Vemos la capitalización el día de hoy, 582 billones, una capitalización bastante similar a lo que estábamos notando el día de ayer, con un volumen de igual manera bastante similar. Lo podemos ir a notar aquí, lo que cerró la información el día de ayer, volumen de 11.5 billones y capitalización de 584. Vemos el día de hoy que la capitalización está en 583, cerca de ahí, y el volumen en 12.1 billones. Esto se sigue manteniendo bastante similar. Así que bien, vamos a pasarnos nuevamente a nivel gráfico. Con este tipo de patrones podríamos considerar que el precio se va a meter en rango, ¿ok? Sin embargo, para operar en long, principalmente en long o en short, a las personas que les interesa eso, en un gráfico de 4 horas no es buena idea en este punto irte a operar futuros. En mi caso, yo ahora no estoy operando, yo estoy fuera de las criptos, esperando, como te mencionaba, que Bitcoin, ya sea Bitcoin o las criptomonedas, generen un rango en la parte alta donde se encuentra el precio actualmente o donde se encuentre la cripto, o en su dado caso que llegue a disminuir ligeramente la capitalización. En Bitcoin al menos te puedo mostrar los soportes. El primer soporte importante por debajo de este precio es los $29,100, 29,120 aproximadamente. A ese nivel el precio debería estarse sosteniendo si es que se llega a generar un rebote normal, sin tanta pérdida de capitalización y sin tanto aumento de venta. Si llegase a darse el escenario contrario en el que el precio realmente llega a tomar fuerza de venta, es decir, un pequeño mini desplome, podríamos notar en un gráfico de 4 horas que podría estar alcanzando inclusive los $28,570 aproximadamente. Esto en un gráfico de 4 horas, es decir, de hoy domingo para mañana lunes. Es ahí donde yo intentaría aprovechar un tipo de operación en long, es decir, aquí en este precio o un poquito más abajo. Aquí arriba no me meto, principalmente por el tipo de patrón, y porque aquí ya conocemos que esto, aquí donde estoy poniendo el cuadrito o donde está la línea color azul, es una zona de liquidaciones. Ya lo hemos visto anteriormente, de hecho no sé qué video te lo estaba explicando, pero te lo vuelvo a mostrar, no hay problema. Aquí anteriormente el precio ya ha encontrado ese soporte, esa resistencia, perdón, y vemos que el precio ahí tiende a regresarse. Una vez llegando a los 30,000 o ligeramente por encima de este precio, los días o meses anteriores llegó a alcanzar los 31,600 y en este punto los 30,800. Bueno, ahí cerca de los $31,000. En este punto simplemente ha alcanzado los 30,300, así que sí, podría generarse otra velita más amplia. Pero bien, regresando aquí a la temporalidad más baja, nos vamos a un gráfico de una hora. Vemos que este tipo de patrones es muy probable que intente suceder en lo que resta de este día para mañana lunes. Aquí voy a volverte a borrar esto, pero el patrón suelen cuadrar siempre, suelen cuadrar los escenarios, tanto en la temporalidad de gráfico de 4 horas con el de una hora. Si sueles hacer correctamente tus soportes y resistencias y zonas de volumen, así que en un gráfico de una hora podría este escenario ser bajista. Sí podría ser, como te lo mencioné, en un gráfico de 4 horas.
pero la probabilidad de que baje podría ser rápida, ya que el patrón aquí notamos que no tiene suficiente volumen. Podría intentar hacer este tipo de rebotes, pero si hace ese tipo de rebotes el ADX en este punto en el gráfico de una hora, el patrón sería de continuación alcista, ¿ok? Para que el precio realmente baje, tendremos que ver un patrón en el ADX en el que lo cruce totalmente, llegando el ADX al punto por debajo del punto 20, aproximadamente el punto 18, el punto 17. Podríamos estar considerando todavía que pueda intentar hacer un retroceso en este punto. Sin embargo, no es del todo probable. Recordemos, conforme a probabilidades, el precio lo más probable es que genere un rango. ¿Por qué? Porque lo hemos visto anteriormente. Aquí igual se formó un patrón bastante similar que te estoy mencionando en este momento. ¿Y qué pasó con el precio? No retrocedió, siguió subiendo, pero esto va a depender de la capitalización, ya que si hace ese patrón y si llega a perder volumen, va a ser un pequeño retroceso, intentando alcanzar los $29,100, pero probablemente igual y no lo haga. Entonces, ¿cómo se opera este tipo de movimientos? Desde mi punto de vista, a la alza, pero no en el punto que se encuentra actualmente. ¿Vale? Eso es igual con las criptomonedas, inclusive las criptomonedas lo veo un poco más difícil todavía de operar en este punto, porque sí, sigue manteniendo fuerza en temporalidad de 4 horas, gráfico diario, fuerza alcista. En un gráfico de una hora este movimiento podría ser de igual manera de retroceso, pero por ello no es buena idea operarlo a la baja, ¿vale? Vemos que las criptomonedas, aquí brevemente, todas siguen subiendo en la parte alta. En la parte alta siguen manteniéndose en la zona de volumen. Por ejemplo, aquí vemos a Tron. Vemos que Tron está haciendo este tipo de patrones que te menciono que podría llegar a ser a Bitcoin en un gráfico de una hora. Y es aquí donde aprovecharíamos en Bitcoin, ojo, no en Tron, en Bitcoin, a entrar en ese punto para aprovechar el siguiente movimiento, siempre y cuando el patrón sea continuación alcista, ¿vale? ¿Y cómo sabemos que el patrón sigue siendo de continuación alcista? En CoinMarketCap, súper fácil, por ello siempre te lo explico, y en la descripción te dejo el enlace para que vayas viendo la capitalización se siga manteniendo y el volumen que no aumente de una manera extraordinaria con disminución de capital, ya que eso haría que el precio en Bitcoin cayera y por consecuencia en las criptomonedas. Vemos como aquí hay otras criptos que siguen estando en la parte alta, y pues al menos conforme a mi estrategia, si tú has estado aquí durante, no sé, meses o quizá un año, 2 años, has notado que yo nunca me meto en la parte alta. ¿Por qué? Pues porque hay mucha probabilidad de que siga cayendo, y si sube, pues ni modos, nos perdimos el escenario. Hay algunas personas que se desesperan porque dicen, no, yo no entré aquí porque podía haber hecho un retroceso, pero empezó a subir. ¿Y qué hicieron esas personas que no entraron aquí? Se vienen a meter aquí, y en long se van a meter. Eso está muy mal. Si tú ya desaprovechaste o perdiste el escenario porque conforme a tu estrategia pensabas que iba a retroceder y tú te ibas a meter acá abajo, pero el precio se te fue, tú ya no te metes, ¿ok? Ya no te metes. ¿Por qué? Porque simplemente vas a ir a perder tu dinero, así te lo digo, ¿vale? Si tú te metes en un escenario en el cual no estaba en tu programación hacerlo de esa manera, y de repente viste que subió y me meto ahora sí porque está subiendo todo, muy probablemente vayas a perder, a no ser que el patrón sea de continuación alcista. Por ello tienes que sacar, dependiendo del cripto que tú vayas a operar, tienes que sacar tus soportes y zonas de volumen, ya que sabiendo en dónde se encuentra una zona de volumen y viendo que el precio de esa cripto lo rompe, pues el patrón es de continuación alcista. Te pongo un ejemplo, mira, aquí tenemos una zona de volumen en Bitcoin, esto es en Bitcoin, esto lo tienes que hacer con cada una de las criptomonedas que vayas a operar. Aquí tenemos nuestra resistencia justamente en los $30,340. Vemos que se genera una zona de volumen a su alrededor. No, la resistencia como tal no solamente es el precio exacto, sino todo una zona de volumen. Para que nosotros comencemos a creer que aquí es un patrón de continuación alcista en Bitcoin, podrías generar un mechazo aquí, alcanzar este precio y volver a retroceder. Pero si llegase a romper este punto, sobrepasando lo que es la zona de volumen, que genere un precio, un retroceso en este punto justamente donde está nuestra resistencia actual, esto con un patrón aquí de capitalización aumentando, llegando a los 590 billones, 600 billones, con un volumen aproximadamente en los 15 billones. Esto es sí o sí de continuación alcista, y el precio no se va a parar ahí. El precio va a seguir subiendo, subiendo hasta la siguiente resistencia que tú ya deberías tener identificado. En este punto podremos notar que nuestra siguiente resistencia es a los $33,000, pero no olvidemos que anteriormente la volatilidad ha llegado hasta este punto, así que nuestra siguiente resistencia sería aproximadamente, esto tendríamos que medirlo correctamente, pero notando el punto anterior máximo, aproximadamente a los $31,400, $31,500.
dólares. Es decir, si llega a romper la zona de volumen en un gráfico de 4 horas Bitcoin, que ya te acabo de explicar, y sigue subiendo, ese escenario es alcista y sí se podría meter un long aquí después del patrón mencionado hace un momento. Si no se hace ese patrón, nada de long, eso va a ser para abajo y desplome. ¿Y hasta dónde? Pues hasta este punto. Y ahí es donde cometen el error nuevamente las personas que no saben operar correctamente, porque dicen, ok, sigue subiendo, me meto aquí en long, pero piensan que va a seguir subiendo hasta acá. Y no, simplemente es hasta este punto, se descuidan y cuando ven el precio ya están nuevamente acá y ya están pérdidas o liquidados. Así que mucho ojo, operar futuros no es algo tan simple, es algo que lleva experiencia y yo por ello diariamente estoy aquí para tratar de explicarte cómo poder operar futuros adecuadamente y no meterte en un lugar donde no hay entrada, ¿ok? Así que mucho cuidadito, mucho ojo. Si tienes alguna duda déjame en los comentarios, yo voy a estar respondiéndote y nos estamos escuchando en un próximo video.